Ok, vamos a arrancar con metabolismo de xenobióticos y biotransformaciones, que es un temazo en la cursada, sobre todo porque nos permite adquirir una visión sobre determinadas cosas que van a estar muy implicadas en nuestra práctica médica del día de mañana. Y ahora vamos a ver bien por qué te estoy diciendo esto. Primero tenemos que entender qué es una biotransformación y qué es un xenobiótico, ¿sí? Y definimos a la biotransformación como un conjunto de reacciones que tienen como objetivo modificar la estructura química de determinados compuestos para aumentar su polaridad y de esta forma facilitar su excreción, ¿sí? Y ahí vamos a ver que estos compuestos que van a ser biotransformados tienen ciertas cualidades en común, ¿ok? Y por otro lado, a los xenobióticos los definimos como compuestos exógenos, ¿sí? Son compuestos extraños para el organismo y tenemos de un montón de tipos y colores, como los fármacos, los carcinógenos químicos, los pesticidas, los aditivos de alimentos, contaminantes, un montón. Entonces, vuelvo a la premisa con la que arranqué la clase y es ¿por qué es tan importante este tema? Porque nosotros, en nuestra práctica médica, una de las cosas que más vamos a hacer va a ser recetar fármacos, ¿sí? Y si nosotros entendemos cómo es que se metabolizan los fármacos, por medio de qué vía, qué interacciones tienen y demás, podemos plantearle a nuestro paciente un esquema farmacológico adecuado para su condición, ¿sí? Y esto cobra importancia en la medida en la que van a ir avanzando con la carrera y se van a ir dando cuenta de que cuando llega un paciente con una patología determinada, el paciente viene con un repertorio de problemas, ¿sí? Y no es que vos de repente le vas a poder poner el fármaco que a vos te guste para esa patología, sino que a su vez vas a tener que contemplar un abanico de situaciones que está atravesando tu paciente, porque de repente toma tal cosa para el colesterol, tal cosa para la presión, tal cosa para la diabetes, y de repente nosotros tenemos que poder entender cómo se metabolizan estos fármacos para poder entender qué tipo de interacciones puede haber entre ellos y cómo estas interacciones pueden alterar la vida media y la utilidad de ese fármaco, ¿sí? Claramente todo esto no es que lo vamos a aprender hoy, pero nos estamos acercando, y que ustedes puedan tener un contacto con este contenido es importantísimo porque los acerca un poquito más a la realidad que va a ser su futuro como profesionales, ¿ok? Ahora bien, siguiendo con nuestros xenobióticos, tenemos que tener en cuenta que una característica en común es que son lipofílicos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tienen la capacidad de atravesar con facilidad las membranas biológicas, son excretados a muy baja velocidad y tienden a acumularse en compartimentos hidrofóbicos, ¿bien? Y otra cuestión que es sumamente importante, que es que no son utilizados como nutrientes. Bien, entonces yo no puedo agarrar mi xenobiótico y meterlo al ciclo de Krebs a través de una reacción anaplerótica y oxidarlo y obtener energía. Yo no lo puedo metabolizar hacia dióxido de carbono y agua porque no tengo la posibilidad de integrarlo a este metabolismo intermedio. Bien, entendiendo ese metabolismo intermedio como toda esta sucesión de reacciones químicas a partir de las cuales nosotros vamos a oxidar a los compuestos para degradarlos hacia dióxido de carbono y agua. Entonces, tenemos que entender que la cuestión con los xenobióticos, con estos compuestos exógenos que resultan extraños para el cuerpo, es que deben ser biotransformados para poder excretarse, ¿sí? ¿Y cuál es la cuestión acá? Si yo te dije que el xenobiótico es un compuesto lipofílico, bien, yo lo que voy a buscar a partir de la biotransformación es exponerlo a una serie de reacciones que aumenten su solubilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a eliminarlo por medio de dos vías principales, la bilis y la orina, ¿ok? Y ambas vías son recontra hidrofílicas, es un ambiente de agua, ¿sí? Entonces yo necesito que mi xenobiótico aumente su solubilidad para poder mezclarse con este medio y excretarse sin ningún tipo de dificultad, ¿bien? Y de paso aprovecho para mencionarte que todas estas reacciones de biotransformación, más allá de que a nosotros nos van a permitir excretar a los xenobióticos, ¿sí? Que son estos compuestos exógenos para el cuerpo y demás, también cumplen un rol muy importante en procesos propios de la metabolización de compuestos endógenos, ¿sí? Cosa que el mismo cuerpo sintetiza, como puede ser, por ejemplo, el caso de las hormonas. Y nosotros esto lo vamos a ver bien en detalle porque es súper importante. Ahora, nosotros vamos a dividir la biotransformación en dos fases, ¿sí? Entendiendo la fase 1, caracterizada por la adición de un grupo polar sobre este compuesto que estoy queriendo biotransformar. Acá van a entrar en juego reacciones de hidroxilación, que de hecho es sumamente importante y vamos a ahondar mucho en esta reacción en particular. También hay reacciones de reducción, de hidratación o de hidrólisis, ¿bien? Y tenemos por otro lado una fase 2, donde nosotros lo que vamos a buscar es agarrar a este compuesto y conjugarlo con moléculas solubles, ¿sí? Solubles en agua, ¿no? Claramente, porque nunca perdamos de vista que si hablamos de biotransformación, hablamos que nuestro objetivo es aumentar la solubilidad de mi compuesto, ¿bien? Y en este caso voy a conjugar a mi metabolito con ácido glucurónido, con sulfato, con glutatión, con un grupo acetilo o con un grupo metilo, ¿bien? Y acá quiero hacerte una aclaración que es sumamente importante para poder entender un poquito mejor más adelante dónde estamos parados. Yo, la biotransformación, puedo agarrar un fármaco y exponerlo a la fase 1 y excretarlo así, puedo agarrar un fármaco y exponerlo directamente a la fase 2 y excretarlo así, o puedo agarrar un fármaco y exponerlo primero a la fase 1 y después a la fase 2. O sea, más allá de que le pongamos nombre a estas fases como reacciones de fase 1 y fase 2, no necesariamente tienen que ser consecutivas, ¿sí? Esto es sumamente importante que lo entiendan porque después hay como hilos que no los terminamos de atar, quedan cabos sueltos y no me gusta. Tenemos que tener siempre presente que hay un montón de enzimas que pueden participar de la fase 1 y por ende distintas enzimas van a catalizar distintos tipos de reacciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las oxigenasas que van a catalizar reacciones de hidroxilación, como es el caso del citocromo P450 que tanto nos importan. También tenemos reacciones de reducción o de hidratación catalizadas por ejemplo, es el caso de la acetona reductasa que actúa sobre alquilos que hay en los alimentos industrializados, o por ejemplo la epoxio reductasa que actúa sobre hidrocarburos bencenoides, ¿bien? O si no, también tenemos otro tipo de enzimas como pueden ser, por ejemplo, la hidrólisis catalizada por estearasas que pueden actuar sobre algunos anestésicos que son importantes para la práctica médica. Entonces, nosotros tenemos que poder abrir la cabeza y acordarnos de que, más allá de que vamos a hablar muchísimo del citocromo P450, no es la única enzima que entra en juego en las reacciones de fase 1 y no podemos dejar de olvidarnos de estas que te acabo de mencionar. Pero obviamente la que te lleva a todos los proyectos en esta clase es la familia de la citocromo P450, ¿sí? En este caso estamos hablando de enzimas que catalizan una reacción de monooxigenación, por eso también se las denomina monooxigenasas. Vamos a ver por qué se llaman así. Creo que yo siempre les digo, bioquímica es tener un machete a mano y esto es tal cual, así que el mismo nombre de la enzima nos va a decir qué es lo que está haciendo sobre su sustrato. Y en particular, la familia de la citocromo P450 se caracteriza por llevar adelante esta reacción de hidroxilación, ¿sí? O sea, adición a un grupo oxidrilo por la adición de un único átomo de oxígeno. Por eso se denominan monooxigenasas, ¿bien? Esto es la medida que hacemos con la clase, que vamos a ir desglosando y va a cobrar un poco más de coherencia. Pero además de catalizar reacciones de hidroxilación, la familia de la citocromo P450 también puede catalizar otro tipo de reacciones, como puede ser la desaminación, la desalogenación, la desulfuración, la epoxidación, la peroxidación y la reducción, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas, pero sí, no, o sea, así como lo hicimos con las enzimas anteriores, en este caso no nos olvidemos que los citocromo P450 lo único que hacen no es agregar un átomo de oxígeno a nuestro sustrato. Y acá tenemos descrita la reacción de hidroxilación catalizada por la citocromo P450, ¿bien? Donde RH corresponde a un xenobiótico o un compuesto endógeno que va a ser biotransformado por medio de este sistema y que puede representar un fármaco, un carcinógeno, un plaguicida, productos propios del petróleo o contaminantes, o en el caso de los compuestos endógenos pueden ser esteroides, eicosanoides, ácidos grasos, retinoides. Entonces, la citocromo P450 tiene un abanico de sustratos súper amplio sobre los cuales actuar, ¿bien? Y fíjate que se denominan monooxigenasas porque nosotros partimos de una molécula de oxígeno, que fíjate que el oxígeno molecular se escribe como O2 porque está constituido por dos átomos de oxígeno, y lo que va a hacer es introducir un único átomo de oxígeno a nuestro sustrato, ¿sí? Para dar el producto más hidrosoluble, ¿bien? Por eso, fíjate que nosotros vamos a agarrar a este oxígeno molecular, ¿sí? Y lo vamos a dividir en dos. Uno de estos oxígenos se lo vamos a ceder al sustrato para que se convierta en producto, ¿sí? Con su nuevo grupo oxidrilo ahí todo bonito, y el otro átomo de oxígeno lo perdemos en forma de agua, ¿bien? Por eso es que las reacciones catalizadas por estas enzimas se denominan monooxigenaciones. ¿Por qué subrayo en esta diapositiva esto tan importante?
el sistema de citocromo P450 metaboliza el 50% de los fármacos que recetamos, ¿bien? Entonces, indiscutiblemente, no podemos dejar de entender cómo funciona este sistema, qué implicancias tiene y qué interacciones va a generar con sus distintos productos respecto a un montón de cosas, ¿bien? Yo, ansiosa siempre, no me voy a anticipar, pero acá tenemos para charlar largo y tendido. Me voy a tomar un ratito para que charlemos de la nomenclatura porque es una pavada y a veces se presta para confusión. Tipo, citocromo P450 es lo mismo que CYP, es lo mismo que CYT, ¿qué significa el 1? ¿Qué significa la letra? Entonces, para poder dejar en claro estas dudas antes de que surjan, vamos a charlar un toquecito de esto, ¿bien? Nosotros el CYP lo utilizamos para abreviar la palabra citocromo P450, ¿ok? Dependiendo de la traducción, también lo pueden encontrar como CYT. Y está bien, estamos hablando de lo mismo. Son las citocromos P450, ¿ok? El número que decía esto indica la familia, ¿ok? Para que un conjunto de citocromos P450 se consideren dentro de una misma familia, ¿sí? Tienen que tener una similitud en lo que respectaría a la secuencia de aminoácidos, ¿bien? Y esto mismo ocurre con la subfamilia. Y por último, a la subfamilia le sigue un número arbitrario. O sea, si yo encontré primero, si yo en el laboratorio descubrí primero a este citocromo, le pongo el número 1. Al siguiente que ocurre le pongo el número 2. El último número no es tan relevante, ¿bien? Esto para que lo tengan en cuenta. Y otra cosa súper importante es que a la familia de citocromos P450 no se le suele denominar, o sea, el término isoenzima no se utiliza en este caso, ¿sí? Se suele hablar más de isoformas, ¿bien? Dato de color para que tengan en cuenta porque a la hora de hablar es importante hacerlo de la forma adecuada. Y hay puntos importantes del sistema citocromo P450 que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Primero que son hemoproteínas. Y acá abro un paréntesis y te digo, escuchame una cosa. El citocromo P450, ¿sí? Forma un complejo para poder catalizar su reacción de monooxigenación. En el complejo hay una parte que es el citocromo P450 propiamente dicho, pero este citocromo P450 solito y bonito no hace nada. Necesita a su vez la compañía de una reductasa y de otras proteínas más para poder llevar adelante su reacción, ¿sí? Esto igual lo vamos a volver a ver y como sé que se presta confusión, lo voy a volver a reiterar, así que no te preocupes que ahora en el aire, sin una imagen para tener de ella, vas a cazar un tercio de lo que estoy diciendo. Así que siguiendo, son hemoproteínas, ¿sí? Se localizan principalmente en los hepatocitos y los eritrocitos, pero en realidad están distribuidas por todo el organismo. Y vamos a tener una familia de citocromo P450 con ubicación a nivel del retículo endoplasmático liso y otra a nivel de la mitocondria, ¿sí? Que cumplen funciones distintas y tienen características diferentes, ¿bien? En el caso de las citocromo P450 que están en el retículo endoplasmático liso, su función va a ir mucho más de la mano con la detoxificación de xenobióticos, ¿sí? Y en cambio la mitocondria va a estar mucho más asociada a la biosíntesis de compuestos lipídicos, ¿bien? Tienen amplia especificidad de sustrato, y esto es súper importante, ¿sí? O sea, pueden trabajar sobre un montón de sustratos diferentes. Y son inducibles. Y esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué significa que sean inducibles? Por ejemplo, te voy a tirar una. El etanol se puede metabolizar, o sea, el etanol, el alcohol, ¿sí? La birrita que vos te tomaste el fin de semana, se puede metabolizar por medio del sistema citocromo P450, ¿bien? Si vos no tomás alcohol, ¿bien? Y te clavaste un tubo de vino de una, lo más probable es que, como no tenés muchas citocromo P450 que metabolicen el alcohol porque no solés tomarlo, entonces te pones borracho enseguida, ¿bien? Ahora, ¿por qué te pones borracho enseguida? Porque el alcohol está mucho tiempo circulando en tu torrente sanguíneo, ¿bien? ¿Qué pasa? Si vos todas las noches te tomas medio tubo de vino, lo que vas a hacer es inducir la expresión de la citocromo P450. Entonces esta persona que toma alcohol todos los días va a tener más enzimas de tipo citocromo P450 que metabolicen el alcohol. Entonces esta persona, si se toma un tubo de vino de una, no se emborracha. ¿Por qué? Porque tiene muchas más citocromo P450 y por ende metabolizan mucho más rápido el alcohol y por ende no está tanto tiempo circulando en sangre, ¿sí? A eso me refiero con que son inducibles. Es decir, ante la presencia de su sustrato, se tienden a transcribir y traducir más citocromos P450. Y esto es muy importante para considerar la interacción farmacológica. Porque más allá de que yo te doy un ejemplo con el etanol, con los fármacos pasa lo mismo. Yo para que un fármaco cumpla su función, necesito que circule en sangre o en donde sea que yo lo aplique, si dependiendo de la vía en la que lo administre, por determinado tiempo. Entonces, si yo tengo muy expresado el sistema citocromo P450, porque yo sé que mi paciente tiene un consumo crónico de X fármaco, ¿sí? Que se metaboliza por el mismo citocromo P450 que el que le estoy queriendo recetar nuevo, entonces probablemente le tenga que dar una dosis más alta a mi paciente para que le dure en sangre el tiempo que yo estoy necesitando para conseguir el efecto deseado, ¿bien? Y otra cualidad muy importante del citocromo P450 es que presenta polimorfismo genético. Es decir, que vos, Pepita, puede ser que expreses, transcribas y traduzcas un tipo de citocromo P450 que es mucho más ineficiente que la mía, ¿bien? Entonces vos, Pepita, capaz, X fármaco lo metabolizas mucho más lento que yo y por ende la dosificación debe ser mucho menor. O sea, todo esto que te estoy diciendo, la amplia especificidad del sustrato, que son inducibles, el polimorfismo genético, es muy importante desde la perspectiva de la farmacología. Y eso es muy importante para el rol que vamos a cumplir nosotros como profesionales de la salud. Así que sí, estoy siendo súper reiterativo con esto, me estoy tomando todo el tiempo del mundo para charlarlo porque es importante. En lo que respecta a las diferencias entre el citocromo P450 que se encuentra en el retículo endoplasmático liso y el que se encuentra en la mitocondria, quiero, acotar unas cositas, ¿sí? En primer lugar, que en el hígado la mayor parte de los citocromo P450 van a tener localización en el retículo endoplasmático liso, ¿bien? Y acá se van a encargar de la detoxificación de xenobióticos y del metabolismo también de compuestos endógenos. De hecho, tiene un abanico súper amplio de familias de citocromo P450 el hígado. Y eso tiene que ver con que va a ser el que se eche al hombro esta gran tarea de metabolizar gran parte de los fármacos, ¿bien? Quiero que sepas, sí, eso sí es importante, que los principales citocromos P450 en el metabolismo de los fármacos son miembros de la familia 1, 2 y 3, ¿ok? Y por otro lado, vamos a encontrarnos las suprarrenales, que la mayoría de los citocromos P450 se encuentran en la mitocondria, ¿sí? Y su función va a ir más de la mano de la biosíntesis, ¿ok? Y en particular va a diferir del sistema microsómico, que es el retículo endoplasmático liso, porque tiene una flavoproteína que está enlazada a un alfa-fosfato reducido, ahí lo vamos a ver, no te preocupes, que se llama adenodoxina reductasa, ¿sí? Y además tiene otra proteína ferrosulfurada, que es de tipo NOEM, o sea, no tiene un grupo hemo, que es la adenodoxina, ¿bien? En particular, las citocromo P450 de la mitocondria están mucho más restringidas en lo que respecta a su especificidad de sustrato en comparación a las del retículo endoplasmático liso, ¿sí? Y abro un paréntesis y te comento lo siguiente, que en el hígado haya principalmente sistema CYP microsómico, ¿sí? O sea, lo que correspondía al retículo endoplasmático liso, no significa que no haya la mitocondria y viceversa. Que en la glándula suprarrenal predominan las mitocondriales, que tiene que ver también con el rol del órgano, no significa que no haya sistema CYP a nivel del retículo endoplasmático liso, ¿ok? La reacción de monooxigenación va a ser llevada adelante por el sistema de la citocromo P450. ¿Y por qué recalco tanto esta palabra? Porque el citocromo P450 per se es una proteína que tiene en su estructura un grupo hemo, ¿bien? Que le permite unir oxígeno y que además tiene dos sitios de unión para el sustrato, ¿ok? Ahora, esta hemoproteína por sí sola no tiene la capacidad de llevar adelante la reacción de monooxigenación, ¿sí? Y entonces entran en juego otros componentes que permiten que se lleve adelante. Por eso, más allá de que nosotros la definimos a esta proteína en particular como citocromo P450,
la reacción no está catalizada solo por esta enzima, porque se trata del complejo entero, ¿bien? Nosotros para poder llevar adelante la reacción de monooxigenación vamos a depender de un dador de electrones, ¿sí? Y estos electrones no pueden ser transferidos directamente a citocromo P450, por lo cual, para que la reacción sea factible, hay intermediarios que permiten la transferencia de estos electrones, ¿sí? La situación es así, el NAD-fosfato reducido es el dador de electrones, y se los va a donar a una flavoproteína que es esta NAD-fosfato reducido, citocromo P450 reductasa, ¿ok? Que en este caso tiene como grupos prostéticos tanto un FAD como un flavino mononucleótido, ¿ok? Es importante que sepas que tiene una gran parte de los residuos, o sea, estamos hablando de los aminoácidos que constituyen el extremo amino de la molécula, que son hidrofóbicos. Entonces esto le permite incrustarse en la membrana del reticulo endoplasmático, ¿bien? En particular, en esta flavoproteína vamos a encontrarnos con que el FAD sirve como un punto de entrada de los electrones del NAD-fosfato reducido y el flavino mononucleótido le sirve como un punto de salida. ¿Por qué esto es importante? Porque el citocromo P450 para catalizar su reacción depende de que sean dos electrones, pero tiene un único sitio de unión. Entonces, la reductasa, al presentar dos grupos prostéticos, tanto el FAD como el flavino mononucleótido, tiene la capacidad de aceptar dos electrones del NAD-fosfato reducido y cedérselos al citocromo P450 de a uno. Bien, cuando veamos la reacción entera vas a poder encasillar un poquito mejor de lo que te estoy hablando. También puede ser que la transferencia de electrones no se dé de forma directa desde la NAD-fosfato reducido citocromo P450 reductasa, sino que puede producirse desde el citocromo B5, que es una pequeña proteína que la ven acá graficada. Bien, pero esto no está, o sea, no se da siempre, por eso definimos como que su presencia para que lleve adelante la reacción de monooxigenación puede ser prescindible. Y en el caso del citocromo P450 de localización mitocondrial, también tiene una flavoproteína reductasa que va a ser la que acepte los electrones que vienen del NAD-fosfato reducido. Pero en este caso, esta flavoproteína que se llama NAD-fosfato reducido, adrenodoxina reductasa, tiene únicamente un FAD y además se encuentra asociada a la membrana mitocondrial interna de forma muy débil. Bien, ¿cuál es el problema acá? Que esta flavoproteína no puede transferir directamente ni el primer ni el segundo electrón. Entonces depende de la presencia de otra proteína que es la adrenodoxina, ¿sí? Que presenta dos grupos ferrosulfurados que van a ser los que actúen como un centro redox, digamos, y van a permitir transportar estos electrones desde la adrenodoxina reductasa hacia el citocromo P450 mitocondrial. Bien, entonces la situación sería: viene una molécula de adrenodoxina, recibe un electrón de su flavoproteína reductasa mitocondrial e interacciona con una segunda adrenodoxina que va a ir y le va a transferir estos electrones al citocromo P450, ¿ok? Y ahora vamos a ver juntos y con muchísimo amor y paciencia cómo es que se lleva adelante la reacción de monooxigenación, ¿sí? Empezamos viendo acá a nuestro citocromo P450 que tiene, fíjate, en su estructura un hierro en estado férrico, o sea, oxidado, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es adicionarle, ¿sí?, a nuestro citocromo P450 el sustrato, ¿ok? Entonces, ahora fíjate cómo tenemos al citocromo P450 con su hierro en estado férrico y el sustrato unido. Una vez que estamos en esta situación, el NAD-fosfato reducido le va a ceder dos electrones al citocromo P450 reductasa. Los electrones hacen este camino. Viene de estos dos electrones, uno viene al FAD, al flavino mononucleótido, y se va directamente al hierro, ¿bien? Esto es sumamente importante. Dos cosas. En primer lugar, que lo que va al hierro es un único electrón. No te olvides que tiene la capacidad, el citocromo P450, de captar un electrón por vez. Por eso es tan importante el rol de esta reductasa, ¿sí? Y por otro lado, es muy importante que el hierro capte ese electrón porque le permite reducirse, ¿sí? Es decir, se reduce de su estado férrico a su estado ferroso. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué estoy siendo tan redundante con esto? Porque el hierro del grupo hemo del citocromo P450 tiene que estar en su estado ferroso para poder unir oxígeno, ¿sí? Y no nos olvidemos que lo que están queriendo catalizar es una reacción de hidroxilación, de monooxigenación, ¿sí? Quiero cederle un oxígeno a mi sustrato. Entonces, si yo no puedo unir el oxígeno, se lo voy a ceder al sustrato, ¿bien? Entonces, los electrones vienen del NAD-fosfato reducido, van a la reductasa, pasan primero por el FAD, después por el flavino mononucleótido y de ahí se van derechito al hierro, ¿ok? Entonces, una vez que se reduce el hierro, se puede unir el oxígeno molecular. Fíjate que es oxígeno molecular porque se escribe como O2, es decir, que el oxígeno molecular está constituido por dos átomos de oxígeno, ¿bien? Una vez que estamos en esta situación, el hierro, o sea, el citocromo P450 lo que va a hacer es agarrar este electrón que tiene en su grupo hemo y se lo va a ceder al oxígeno. Fíjate que acá se va a ver representado como este signo menos, esta cara negativa. Y por ende, el hierro vuelve a estar en su estado oxidado, ¿sí? Vuelve a estar en su estado férrico, ¿ok? Y esta situación le permite al citocromo P450 captar el segundo electrón, ¿sí? No nos olvidemos, entonces, este mismo NAD-fosfato reducido cede dos electrones, el primero se lo dimos acá, el segundo se lo estamos dando recién acá, ¿bien? ¿Para qué? A mi citocromo P450 le interesa un segundo electrón para lo mismo. ¿Qué camino hace el segundo electrón? Va al hierro y el hierro se lo cede al oxígeno. ¿Por qué en este caso hacemos esto? Porque queremos que el oxígeno se vuelva una molécula muy inestable. Al ser tan inestable, vamos a poder romper esta molécula de oxígeno y generar la especie de oxígeno activa que a mí me permita insertarla en mi sustrato para convertirlo en producto. Fíjate que ante la formación de esta especie tan inestable, yo puedo agarrar este oxígeno molecular, dividirlo en dos y que un oxígeno se pierda en forma de agua y el otro oxígeno se une a mi sustrato para dar origen al producto. ¿Bien? Y yo cuando les presenté a la familia de los citocromo P450, les comenté que no solamente llevaban adelante reacciones de hidroxilación como las que acabamos de ver recién, ¿sí? Así que para ahondar un poquito más con esto y no dejarlos para las dudas, paso a comentarles lo siguiente. Las enzimas de citocromo P450 van a catalizar estas reacciones de hidroxilación en el átomo de carbono de un grupo metilo, ¿sí? O en el carbono metilénico de un alcano, o también pueden hidroxilar un anillo aromático para formar un fenol, o pueden adicionarle un átomo de oxígeno sobre un doble enlace para formar un epóxido, ¿sí? También pueden catalizar reacciones de desalquilación, donde lo que hacen básicamente es eliminar un grupo alquilo que está unido a un átomo de oxígeno, de nitrógeno o de azufre, y además catalizan la oxidación de átomos de nitrógeno, de azufre y de fósforo, así como también reacciones de desalogenación, que son todas las que están pudiendo ver acá. Y cuando hablamos de esta gran familia de enzimas, no podemos reducir su función a la reacción que acabamos de ver recién o a estudiar cómo está compuesto el sistema citocromo P450, que si tiene un grupo flavino mononucleótido y un FAD, pasa un electrón o pasan 5. Tenemos que entender que la funcionalidad de esta familia de enzimas va a estar determinada por un contexto, ¿bien? Entonces, cómo puedo llevar adelante su reacción depende de factores como, por ejemplo, la edad del individuo, el sexo, el estado nutricional, la hepatopatía o la función renal que pueda llegar a tener, porque no sabíamos que todo esto ocurre a nivel principalmente del hígado y del riñón. Entonces, si yo de repente tengo una hepatopatía y mi hígado no funciona bien como debería, yo claramente no voy a tener la funcionalidad de los citocromos P450 conservadas, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta la duración que el xenobiótico puede circular en el organismo o la dosis del xenobiótico. No es lo mismo tomarme un vasito de vino que tomarme una botella entera, ¿sí? También la inducción y la represión enzimática, es decir, qué tipo de compuestos suele consumir el paciente en determinadas circunstancias para poder entender cuál va a ser la composición del citocromo P450 que presente. Las interacciones medicamentosas, súper importantes. Si yo estoy metabolizando X fármaco por medio de un citocromo P450, no está disponible para metabolizar otro fármaco que tiene que justamente procesarse por el mismo tipo de citocromo P450. O sea, acá entra en juego como una competencia entre medicamentos y eso tiene efectos a nivel orgánico, ¿no? Y por supuesto, como yo les había comentado, los polimorfismos que vamos a entrar un poquito más en detalle ahora en un ratito. Y muy asociado a esto, tenemos que describir ciertas características del citocromo P450, como que tiene una tasa basal de expresión, ¿sí? Que tiene un grupo de sustratos que son característicos, es súper amplio este grupo de sustratos, pero un citocromo P450 tiende a metabolizar X tipo de sustancia, como es el caso, por ejemplo,
de citocromo P450 2E1, que va a metabolizar el alcohol, pero también va a metabolizar el paracetamol, entonces yo tengo que considerar este tipo de cosas. A su vez también tiene un conjunto de inductores que van a incrementar su expresión, entonces en determinadas circunstancias puede ser que yo aumente la transcripción y la traducción del ADN que codifican para estos citocromos P450, y también presenta un conjunto de inhibidores que van a bloquear su actividad metabólica, ¿sí? Más allá de que en el metabolismo de determinados compuestos por medio de estos citocromos P450 pueda estar sujeto, por ejemplo, a la exposición a determinados inductores, ¿sí? También tenemos que considerar los polimorfismos genéticos. Básicamente, ¿a qué me estoy refiriendo? A que Pepita tiene la región del ADN que codifica para los citocromos P450 con determinadas características y Juan Carlos tiene determinadas otras, ¿sí? Esto es un polimorfismo genético. Entonces, cuando el polimorfismo genético implica que haya alguna alteración de estos genes en menos, como puede ser, por ejemplo, una lesión o como puede ser una mutación que da como resultado una proteína que, no sé, es incapaz de transferir los electrones de forma correcta, entonces estamos hablando de lo que se conoce como metabolizador lento, ¿bien? ¿Cuál es el problema en este caso en el polimorfismo de una persona que es una metabolizadora lenta? Que, por ejemplo, como es incapaz de metabolizar a determinado fármaco a la velocidad en la que uno esperaría, ¿sí? Puede tener niveles mucho más altos de fármaco en sangre de lo que debiera. Y esto puede acarrear, por ejemplo, efectos adversos, ¿sí? Ese es el principal problema de los metabolizadores lentos. Pero por otro lado, también tenemos los metabolizadores rápidos, ¿sí? Donde acá, por ejemplo, también, obviamente, como estamos hablando de polimorfismos genéticos, estamos hablando de ADN y estamos hablando de expresión génica. Y en el caso de los metabolizadores rápidos, por ejemplo, se puede estar dando que presente una amplificación de la región del genoma que codifica para estas proteínas, ¿no? Entonces, en vez de transcribir una única copia de la proteína, transcribe muchas, por lo cual tiene un polimorfismo genético donde el metabolismo va a tener un perfil mucho más rápido de lo normal, ¿sí? Entonces, en estas personas, la dosis la tenemos que ajustar porque a misma dosis tiene un menor efecto, ¿ok? Y de hecho, esto está muy asociado a las etnias. O sea, hay mayor predisposición para tener determinado tipo de metabolismo más rápido o más lento en distintas etnias o distintas razas, ¿sí? Y estas son consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ajustar la dosificación en nuestro paciente. Y para mí es muy importante que nos tomemos un ratito para charlar de esto de la inducción de la expresión de los citocromos P450, porque si no es algo que queda muy en el aire, ¿sí? Mira, como definición, la inducción es el incremento de la cantidad de enzima en respuesta a un agente químico denominado inductor, ¿bien? Y esto puede darse tanto a nivel transcripcional como a nivel posttranscripcional. Y acá tiene que entrar en juego la siguiente seguidilla de sucesos, ¿sí? Nosotros tenemos proteínas receptoras que se encuentran a nivel del citoplasma. Estas proteínas receptoras van a interactuar con sus ligandos, ¿sí? Y van a formar un complejo ligando-receptor, que se traslocan al núcleo e lo que hacen es unirse a regiones reguladoras del lado 5' de los genes del citocromo P450. ¿Qué pasa? Acá necesitamos una segunda proteína que venga y que interactúe con este complejo ligando-receptor para poder ayudarlo a que reconozca su elemento de respuesta al ADN específico. ¿Y por qué esto es tan importante? Y vuelvo al ejemplo del etanol otra vez. Ya sé, soy recontra amigo de este tema. Más allá de que nosotros podemos ponerle un montón de nombres y apellidos, tenemos un montón de tipos de receptores distintos que interactúan con un montón de ligandos distintos para estimular la expresión del citocromo P450, sí quiero tomarme un ratito mini para comentarles un ejemplo práctico, ¿sí? Yo les había dicho que el citocromo P450 2E1 iba a ser el que metaboliza el etanol, ¿sí? Y también es el que metaboliza el paracetamol. Entonces, ¿qué pasa? Este citocromo 2E1 es inducido por la presencia de su sustrato, que es, por ejemplo, el alcohol. Entonces, tenemos que considerar que este citocromo 2E1 en una persona con consumo de alcohol de forma crónica, por ejemplo, va a estar aumentado, ¿sí? Va a tener una expresión de este citocromo 2E1 en más, ¿bien? ¿Qué pasa? El paracetamol, por su lado, se puede metabolizar por dos vías distintas. Una de ellas es a través del citocromo 2E1, pero no es lo más frecuente. Generalmente se metaboliza por otra vía, que son reacciones de fase 2 que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Si yo soy un alcoholista crónico y tengo, por ende, inducida la expresión de mi CYP 2E1, porque consumo mucho alcohol y por ende todo el tiempo le estoy dando sustrato para que catalice la reacción y por ende todo el tiempo estoy induciendo su transcripción y su traducción, entonces en este paciente probablemente el metabolismo del paracetamol esté desviado hacia el sistema citocromo 2E1 y no tanto a la reacción a través de la fase 2 como se daría normalmente, ¿sí? Entonces, a mí la inducción me importa porque determina cómo mi paciente va a metabolizar lo que yo le dé. Y eso no es un dato menor, por si no quedó claro a esta altura de la clase, ¿no? Y como ya te dije, el rol del citocromo P450 no va a estar solamente ligado a la dosificación de xenobióticos. Igual es muy importante a la hora de activar y inactivar fármacos, a la hora de convertir compuestos químicos en moléculas reactivas que pueden provocar daño celular o incluso la muerte de la célula o la detección de mutaciones que llevan a la carcinogénesis o también la inhibición o la inducción de la participación de otras enzimas y las interacciones entre fármacos, etcétera, etcétera, bla, 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 también tienen un rol súper importante en lo que es el metabolismo endógeno, ¿sí? Van a participar en la síntesis de ácidos grasos, de prostaglandinas, de leucotrienos, de retinoides, de triglicéridos y de hormonas esteroideas. Y acá arrancamos con los ejemplos que son las partes más interesantes, ¿no? Por ejemplo, nos podemos parar en la corteza adrenal y los órganos sexuales y vamos a decir, che, ok, acá cumplen un rol muy importante en la producción de hormonas esteroideas, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir del colesterol. Bueno, ¿quién se encarga de eso? Los sistemas citocromo P450, ¿bien? Van a ser tanto los que se localizan en la mitocondria como en el retículo endoplasmático glicoliso los que se necesitan para poder convertir al colesterol en aldosterona y en cortisol a nivel de la corteza adrenal y en testosterona en los testículos y en estradiol en los ovarios. Y además nos van a permitir la síntesis de pequeñas cantidades de la androstenediona, que es un andrógeno que está asociado principalmente a la regulación de la expresión de los caracteres sexuales secundarios de tipo masculino y además va a ser el precursor tanto del estrógeno como de la testosterona. Y yo todo esto no te lo cuento porque me interesa que te conozcas todos los nombres de los intermediarios y de los citocromos P450 que participan en la producción de la aldosterona, del cortisol y de la androstenediona, sino que te lo muestro porque quiero que hablemos de hiperplasia adrenal congénita, ¿bien? Estas son enfermedades que se caracterizan por la ineficiencia en la producción de cortisol, ¿sí? Y en particular, el ejemplo que te muestro acá es por la deficiencia del citocromo P450 21A2. Este citocromo P450 es el que se encarga de convertir la 17-hidroxiprogesterona hacia 11-desoxicortisol y este 11-desoxicortisol en cortisol. Entonces, esto lo que va a provocar, como mi organismo no está siendo capaz de sintetizar el colesterol que yo estoy necesitando, la hipófisis va a reaccionar en consecuencia y va a decir, che, pará, capaz estoy fijando yo, así que le voy a mandar más ACTH para compensar esta falta de respuesta, ¿bien? ¿Cuál es el problema acá? Que si yo expongo a mi glándula adrenal a periodos largos de exposición alta a ACTH, voy a terminar desencadenando una hiperplasia, ¿bien? Y por eso se denomina hiperplasia adrenal congénita, porque esta deficiencia de citocromo P450 21A2 es una enfermedad congénita, ¿bien? Y de hecho, estos individuos se van a caracterizar por manifestaciones fenotípicas como puede ser, por ejemplo, la virilización en mujeres o el desarrollo precoz de los órganos sexuales en hombres prepúberes o también enfermedades relacionadas con el desequilibrio hidrosalino por la deficiencia de aldosterona o, por ejemplo, desarrollo temprano del vello púbico o interrupción prematura del crecimiento o patrones de alopecia que son características de los hombres pero están presentes en mujeres, ¿bien? Entonces, acá la joda es, entendamos cómo funcionan las cosas para que cuando algún eslabón de la cadena se rompa, podamos entender cómo son las consecuencias y por qué se dan, ¿bien? Y esto que te acabo de decir no es importante solamente para que vos estudies
hiperplasia renal congénita, sino que es un mecanismo de razonamiento que te va a servir para toda la carrera. Si vos entendés cómo funcionan las cosas, puedes entender cómo están alteradas y por ende qué sería lo esperable encontrar en mi paciente. Y eso es sumamente importante para poder hacer diagnóstico el día de mañana. Y siguiendo con los ejemplos sobre las reacciones que llaman el citocromo P450, ponemos al diazepam sobre la mesa porque es un ejemplo bárbaro para expresar esta cualidad que tiene el citocromo P450 de presentar una especificidad sustrato tan amplia, ¿sí? De hecho, fíjate que el diazepam puede ser metabolizado por más de una forma de citocromo P450 y en diferentes sitios de la molécula. Entonces, podemos encontrarnos al citocromo P450 3 a 4, que lo primero que hace es hidroxilar al diazepam y después por acción del CYP1219 lo desmetila, o si no, también puede primero desmetilarse por el 1219 y después hidroxilarse, ¿bien? En ambos casos, el producto final del metabolismo del diazepam va a ser el oxazepam, ¿bien? Pero fíjate qué zarpado es este amplio abanico de posibilidades que nos ofrece que el citocromo P450 tenga un amplio espectro de sustratos con los cuales trabajar. Y yo, unas diapositivas atrás, que había comentado entre las funciones del metabolismo xenobiótico de parte del citocromo P450, que no todo era así bonito y brillante. Por ejemplo, están implicados en la conversión de compuestos químicos en moléculas reactivas que pueden incluso provocar daño celular o mutaciones, ¿no? Como es el caso del benzopireno, ¿sí? El benzopireno es un contaminante ambiental que se genera por la combustión del carbono del tabaco, ¿ok? ¿Qué pasa? El benzopireno parece es un carcinógeno débil, entonces está todo bien con eso, no pasa nada. Pero si nosotros lo metabolizamos por medio del sistema citocromo P450, obtenemos un producto que es el benzopireno 7,8 dihidrodiol 9,10 epóxido. Y este es sumamente carcinógeno, ¿ok? Y además a eso se le suma que el propio benzopireno actúa como inductor. Entonces, la presencia del mismo benzopireno va a estimular la expresión del citocromo P450 que lo metabolizan y que lo convierten desde un carcinógeno débil hacia un carcinógeno potente, ¿sí? ¿Por qué lo consideramos un carcinógeno potente? Porque lo que hace es formar adductos de guanina, ¿sí? Esto lógicamente altera la función génica y predispone a la adquisición de mutaciones. Por suerte, nuestro organismo tiene un plan B para todo y tiene la posibilidad de conjugar a este dihidrodiol epóxido con glutatión. De esa manera lo vuelve inocuo y lo excreta por bilis o por orina. Y como otro ejemplo de generación de productos nocivos para el organismo como consecuencia de la metabolización por el mismo citocromo P450, ponemos el paracetamol. Que viste que yo te había dicho que se podía metabolizar por medio de la fase 1, ¿sí? A través del citocromo 12,1, que es el que también metabolizaba el etanol, o se podía metabolizar por fase 2, ¿sí? En el caso de que se metabolice por fase 1, va a producir un compuesto intermediario que no está para nada copado. Y estamos hablando específicamente de N-acetilfosfato benzoquinolamina, ¿sí? ¿Por qué no está para nada copado? Porque es un compuesto pluapoptótico y necrobiótico. O sea, lo que hace básicamente es alterar las proteínas de la célula e inducir su muerte, ¿sí? Entonces, nosotros, como si tenemos un paciente que consume dosis normales de paracetamol, va y lo metaboliza por medio de fase 2 y chao. Besito y nos vimos, lo excreta sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Si nuestro paciente tiene una sobredosis de paracetamol y encima es alcoholista y por ende tiene sobreexpresado al sistema citocromo 12,1, va a aumentar la producción de este intermediario pluapoptótico y necrótico, ¿sí? Que no nos copa nada. Entonces, ante mayor consumo de alcohol, mayor probabilidades de generar N-acetilfosfato benzoquinolamina, ¿bien? Y acá tenemos que hablar sobre algo que no está bueno, pero hay que ponerlo sobre la mesa, que son los efectos tóxicos del metabolismo por el citocromo P450, ¿sí? Y acá vamos a hacer referencia a la lesión celular por el hecho de que se generen especies reactivas de estos xenobióticos que se unen a macromoléculas de importancia en la célula, o también puede ser que se unan a proteínas alterando su antigenicidad y por ende su mismo las reconoce como extrañas y daña la célula en consecuencia de eso, o también muchas veces el metabolismo de parte del citocromo P450, como en el caso del benzopireno, puede producir un carcinógeno que se denomina carcinógeno indirecto porque depende de la metabolización por medio de este sistema para volverse un carcinógeno activo, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar que el tipo de citocromo P450 y la cantidad que se encuentra en el retículo endoplasmático liso con nuestra mitocondria, pero principalmente en el retículo endoplasmático liso, van a determinar que un xenobiótico, ¿sí? Se metabolice hacia un metabolito no tóxico o desencadene la generación de compuestos que pueden dañar la célula. Pero bueno, ya está, me cansé de hablar del citocromo P450, pasemos de página, salgamos de las reacciones de fase 1 y entremos a las reacciones de fase 2, donde nuestro objetivo iba a estar en transferirle al compuesto que estamos queriendo transformar una molécula polar, ¿sí? Que aumente su hidrosolubilidad. Bien, todas estas reacciones van a estar realizadas por enzimas de tipo transferasas. Y viste que yo acá te dije, bioquímica es un machete, el mismo nombre de la enzima te dice qué es lo que hace, ¿bien? Y en este caso, en lo que respecta a la glucuronilación, las glucuronosil transferasas van a ser quienes transfieran el ácido UDP-glucurónico. En el caso de la sulfatación, lo que vamos a transferir se denomina sulfato activo, tiene un nombre ahí medio largo, medio random, que no nos vamos a depender porque no es tan importante. Y muy importante también la conjugación con glutatión, porque el glutatión es, viste, el tripéptido, ya hablamos un montón de él, que es transferido por la glutatión S-transferasa. Y un rol muy importante porque si los xenobióticos que fueran, que tuvieran cierta potencialidad tóxica, no se conjugaran con el glutatión, estarían libres para combinarse de forma covalente con el ADN, el ARN o proteínas celulares. Y eso sí que podría llevar al daño a la célula de forma muy grave. No te olvides que el glutatión tenía otras funciones súper importantes en la célula, asociada por ejemplo a la descomposición de peróxido de hidrógeno, súper importante en los eritrocitos, o también actúa como reductor intracelular, o sea, es el que se encarga de mantener a los grupos sulfidrilo de las enzimas en su estado reducido, y también participaba en lo que era el transporte de los aminoácidos, ¿bien? Y además de estas, hay otras reacciones de fase 2 que no son tan relevantes como la acetilación. Claramente el donador del grupo acetilo es el acético A, y la enzima que cataliza esta reacción se llama acetiltransferasa, y la metilación es catalizada por una metiltransferasa, y lo que transfiere, lo que conjuga es una S-adenosilmetionina, ¿sí? Eso sería como su dador de grupo metilo. Y quiero ir de cabeza al ejemplo del paracetamol, porque yo la vengo reagitando con el paracetamol, y esto me parece importantísimo porque todo el mundo toma paracetamol, y nadie sabe qué pasa con el paracetamol dentro del cuerpo. Entonces, yo ya sé, estoy siendo demasiado fanática, pero son 5 segundos que te robo, no te van a mover la aguja. El paracetamol se puede conjugar directamente en fase 2 sin pasar previamente por fase 1. O sea, es un ejemplo bárbaro para todo el paracetamol al final. Y en este caso lo conjugamos con glucuronio o con sulfato, ¿sí? A través de las transferasas correspondientes. Y si no, no te olvides que teníamos la posibilidad de metabolizarlo por fase 1, a través del citocromo 12,1, pero que genera este intermediario que no nos copaba mucho porque no tenía muy buen feeling con la célula. Ok, ¿y qué es lo que pasa con el metabolismo de la bilirruina? Nosotros claramente lo vamos a asociar de cabeza con los eritrocitos, ¿no? A la bilirruina, pero no te olvides de que hay un montón de otras hemoproteínas, de hecho las mismas P450, que también contienen hierro y necesitan catabolizarse por esta vía, ¿sí? Y acá la secuencia sería así. Las cadenas de globina se desnaturalizan, ¿bien? Y liberan al hemo. Al hemo necesitamos biotransformarlo sí o sí, ¿ok? Entonces lo degradamos por un citocromo P450 hacia biliverdina y después esta biliverdina se reduce hacia bilirrubina, ¿bien?
la bilirrubina es re poco soluble, entonces sí o sí tiene que transportarse unida a albúmina hacia el hígado, ¿ok? A esta bilirrubina se la llama bilirrubina indirecta. Fíjate que es la bilirrubina que todavía no pasó por el hígado y se metabolizó, o sea, se biotransformó a nivel hepático, ¿ok? El nombre indirecto se da por un tipo de reacción que nos permite a nosotros diferenciar cualidades que tiene esta bilirrubina y la dividimos en indirecta y directa, pero no vamos a entrar en detalle con esta reacción porque no viene el caso. Lo que sí necesito que vincules es la indirecta, es la bilirrubina que no está conjugada, es la bilirrubina que está unida a albúmina, ¿bien? Entonces, una vez que llega al hígado, esta bilirrubina indirecta, le vamos a transferir moléculas de glucuronio, o sea, estamos biotransformando, ¿sí? Y lo que formamos a raíz de esta reacción es diglucuronio de bilirrubina, que de hecho es la forma principal de bilirrubina excretada, ¿sí? A esta forma conjugada, que se excreta en la bilis, se la llama bilirrubina directa, ¿ok? Claramente, la bilirrubina directa es muchísimo más hidrosoluble que la bilirrubina libre, ¿sí? ¿Qué pasa? A esta bilirrubina directa, que está conjugada, cuando avanza por el tracto intestinal, llega al intestino grueso y se le elimina estos residuos de glucuronio, porque acá está lleno de bacterias que liberan hidrolasas y que convierten a esta bilirrubina directa, o a esta bilirrubina conjugada, o a este glucuronio de bilirrubina, es todo lo mismo, lo convierten en urobilinógeno, ¿sí? Una parte del urobilinógeno se absorbe y se elimina con la orina y otra parte se oxida hacia urobilinas, que es tipo un pigmento, que se excretan con las heces, ¿ok? Quiero que sepas que alteraciones en el metabolismo de la bilirrubina nos puede dar un cuadro clínico característico que es la ictericia, ¿sí? Que se caracteriza justamente por la coloración amarillenta de la piel y las escleróticas de nuestro paciente, ¿bien? A la ictericia nosotros la podemos dividir en tres tipos, ¿bien? Puede ser por causas prehepáticas, hepáticas o posthepáticas, ¿sí? No vamos a ir hoy en día al detalle de cada una de ellas porque no es lo que nos compete a nosotros, pero sí quiero que lo todas las patologías que impliquen una alteración en el metabolismo de la bilirrubina previo a la llegada del hígado, ¿sí? Van a aumentar significativamente la concentración de bilirrubina no conjugada. Bien, como es el caso de la anemia hemolítica, o sea, los eritrocitos se hidrolizan mucho más rápido de lo que debieran, el hígado no llega a tiempo para metabolizar a todos los grupos hemo de todos los eritrocitos y entonces esta bilirrubina se acumula, ¿bien? En cambio, en la acumulación de bilirrubina conjugada está más asociada a cosas como puede ser, por ejemplo, la hepatitis, ¿no? Nuestro hígado está teniendo afectación en su capacidad funcional y entonces no puede metabolizar la bilirrubina como debiera. Y lo que pasa es que no la puede excretar correctamente. Entonces esta bilirrubina que ya está conjugada se queda estancada y no la podemos eliminar como debiera ser. Y por último quiero que hablemos de esta condición patológica vinculada directamente con el metabolismo de la bilirrubina, que se da cuando hay una incompatibilidad entre los RHs de la madre respecto a los del feto, ¿sí? Entonces, la secuencia es así, prestame atención. Cuando una madre RH negativa queda embarazada de un feto RH positivo, se produce esta incompatibilidad, ¿bien? Básicamente la secuencia es la siguiente. Si llega a haber contacto de la sangre materna con la sangre fetal, ¿sí? El sistema inmune de la mamá desarrolla anticuerpos anti-RH positivos, porque los reconoce como extraños. Dice, che, ¿y esto de dónde salieron? Yo solamente conozco a los RH negativos. ¿De dónde salieron los RH positivos? No los conozco, así que los voy a eliminar, ¿sí? Este RH, no te olvides que es una proteína que se encuentra en la membrana de los glóbulos rojos, ¿sí? En el 90% de los casos, esta exposición sanguínea, o sea, este contacto entre la sangre materna y la sangre fetal se da en el parto. Y por eso los hijos primogénitos no se ven afectados, ¿no? Porque el niño, o sea, cuando se da esta incompatibilidad donde los anticuerpos, o sea, el sistema inmune de la madre reconoce al RH positivo extraño del bebé, para ese momento el bebé ya nació, entonces está todo bien, ¿sí? Entonces, esta incompatibilidad RH realmente ocurre o en el segundo o en el tercer embarazo de un feto RH positivo en una madre RH negativa, ¿bien? De esta forma, entonces, la mamá genera estos anticuerpos anti-RH positivo que va a destruir los glóbulos rojos que circulan en el bebé en el momento en el que sus anticuerpos atraviesan la placenta, ¿sí? La secuencia es la siguiente. La madre siempre le pasa anticuerpos al bebé a través de la placenta, ¿bien? Entonces, si la madre es RH negativa, se embarazó de un feto RH positivo, ¿sí? Todo bien en ese momento. ¿Qué pasa? El niño nace por parto, natural. Ahí hay un contacto entre la sangre del niño y la sangre de la madre. En ese breve momento, la sangre de la madre reconoce que los RH positivos que hay en los eritrocitos del bebé le suenan extraños. Entonces el sistema inmune genera anticuerpos que destruyen, o sea, que son anticuerpos que están sensibilizados para destruir a estas proteínas RH positivas, ¿bien? ¿Qué pasa? Cuando el niño ya nació, los anticuerpos no le pueden hacer nada, ¿bien? Todo ok. ¿Qué pasa? Si esta misma madre, y ahora tiene anticuerpos anti-RH positivos, se vuelve a embarazar de un bebé RH positivo, ¿sí? Como le pasa anticuerpos a través de la placenta, al bebé le van a llegar anticuerpos anti-RH positivos. Entonces estos anticuerpos que le pasó a la madre van a destruir a sus eritrocitos porque sus eritrocitos tienen la proteína RH positiva, ¿sí? Entonces, este bebé va a tener una hemólisis muy grande de sus propios eritrocitos, porque los anticuerpos que le está mandando la madre se los están destruyendo. ¿Cuál es la secuencia? Que en este bebé va a haber un aumento de la bilirrubina, lógicamente, ¿no? Porque estamos hablando de una condición de hemólisis zarpada. Y esto va a llevar a una serie de complicaciones. Mira, el carnicterus es una complicación neurológica que se da por la elevación grave de los niveles normales de bilirrubina en sangre en el neonato, ¿sí? Cuando la mamá le pasa estos anticuerpos anti-RH positivos, estos anticuerpos hidrolizan a los eritrocitos del feto, no pasa nada porque mientras el feto siga estando dentro de la placenta, quien se encarga del metabolismo de todos estos compuestos va a ser el hígado de la madre. O sea, el feto no metaboliza su propia bilirrubina, eso lo hace la mamá. Entonces, por más que tenga una hemólisis muy aumentada, o sea, claramente no está todo bien, pero no se acumula la bilirrubina en el feto porque la está metabolizando y excretando el hígado de la madre, ¿sí? Ahora, cuando ese niño nace, ya no puede depender más de que la madre le metabolice la bilirrubina. Y este niño sigue teniendo en su sistema circulatorio los anticuerpos anti-RH positivos. Entonces va a seguir teniendo una hemólisis muy zarpada, ¿sí? Y como no tiene, o sea, como el hígado recién nacido no tiene la capacidad de metabolizar tanta bilirrubina, entonces se va a empezar a acumular, ¿bien? ¿Cuál es el
problema acá? Que si estos niveles de bilirrubina no metabolizados llegan al cerebro, pueden producir un desacople de la fosforilación oxidativa neuronal, porque tienen mucha afinidad por las membranas de la célula, ¿sí? Entonces, este desacople de la fosforilación oxidativa neuronal genera lo que conocemos como esta patología que es el kernicterus, ¿bien? Donde el niño claramente tiene muchas afecciones neurológicas que son sumamente graves. Por eso, cuando una madre es RH negativa, se le tiene que hacer un estudio de sangre al niño para saber qué tipo de RH positivo, qué tipo de RH tiene, a ver si es positivo, y si hay una incompatibilidad, entonces a la madre hay que hacerle un tratamiento especial para que no se desarrolle toda esta condición patológica.